We prepare our hearts today to listen the Word of God through the message of the Scriptures. Disponemos nuestro corazón para escuchar hoy el mensaje de las Escrituras para este día. If you want to listen to today's sermon in English, please just go to the link that appears in the description of this video. Si usted quiere escuchar el sermón del día de hoy solamente en el inglés, por favor acceda al enlace que aparece en la descripción de este video. Llegamos a esta última parte de la serie de predicaciones que hemos titulado Historias de Amor. Y en esa tercera parte, antes de comenzar nuestro mensaje y reflexión acerca de los días durante la Cuaresma, los días de preparación de Jesucristo, sobre su ministerio, sobre su obra, sobre sus sermones, sobre sus milagros, diferentes acontecimientos que nos van a ayudar a nosotros a ver qué tan importante y trascendente se convertía para la gente en su tiempo que Jesucristo cumpliera con aquel sacrificio. Así que antes de iniciar toda esta jornada, me gustaría cerrar este tema que en este mes para nosotros ha sido relevante, hablar del amor de Dios. Y hablemos en este tercer y último sermón de la serie de el amor de Jesús por los demás. Jesucristo en diferentes pasajes de los evangelios, los mismos discípulos y diferentes autores de la Biblia nos ayudan con la invitación de nosotros ser imitadores. A veces el mismo Pablo se pone como ejemplo de que lleguemos a imitarle a él como hermanos o en aquel entonces los congregantes de aquella iglesia, a fin de que como él imita a Cristo, también todos de una u otra manera llegasen a imitar la imagen de Cristo. También la invitación de los pasajes del Nuevo Testamento son que lleguemos, como bien dice Pablo en otro versículo, llegar a una estatura, a una medida que es la medida de Cristo. Por lo tanto, el mismo Dios también nos dice que lleguemos a ser santos como Él es santo. Y obviamente se enfoca a un objetivo, a una meta, a una inspiración para nosotros para llegar algún día a tener esta dinámica. No que un día seamos como Dios, ciertamente sabemos que no estaremos en ese alcance, pero sí entendemos que debe de existir en nosotros una actitud, un deseo, una necesidad de ser más parecidos a Dios en su bondad, en su misericordia, en su amor, en muchas áreas que para nosotros son importantes y dignas de imitar. Por eso hablemos de cómo la forma en que Jesucristo muestra amor para otros es lo que nosotros también debemos de expresar. Este mes fue importante, la semana pasada probablemente, especialmente el día 14, hablamos no solamente con nuestra pareja, a lo mejor le hablamos a un amigo muy especial, a lo mejor tuvimos interacción con alguno de nuestros hijos, algún otro familiar, a lo mejor celebramos de una manera unida con alguien más, con otra pareja probablemente también, además de estar en casa, ir con otras parejas, con otras familias, y a lo mejor pudimos tener una manera o múltiples maneras de hablar y expresar amor. Por lo tanto, parte de esa celebración se le denomina amor y amistad durante estos días. Y cuando hablamos de amistades, entendemos que son el círculo o aquel grupo de personas que para nosotros se convierte como algo más íntimo y cercano. No a toda persona llamamos amigo, no a cualquier persona le denominamos que es alguien en quien depositamos nuestra confianza, nuestro mayor grado de seguridad para entender quiénes son las personas que impactan en una relación íntima con nosotros. Claro, hablo fuera de lo que es solamente nuestro matrimonio y además de nuestras familias, porque la amistad o los amigos terminan siendo personas que usted escoge que estén ahí, que usted puede permitir que sean cercanos o simplemente no tener ninguna interacción con ellos.
Por eso podemos afirmar que nosotros elegimos a nuestros amigos. Hay un pasaje donde el Señor Jesucristo, inmediatamente al iniciar su ministerio, va después de un tiempo de oración y escoge a 12 hombres para que estén con él durante su ministerio. Estoy hablando del llamamiento de los discípulos, los 12 apóstoles que inicialmente el Señor Jesucristo escoge. Marcos 3, versículos 13 al 19 nos recuerda este relato, donde el Señor dice este pasaje que Él llamó a quienes Él quiso. Es una palabra clave para nosotros. Él quiso llamar a aquellas personas. Él quiso llamar a esos 12. Y dice más adelante, los cuales se reunieron con Él. Es decir, aceptaron la invitación. Aquellos hombres consintieron con ir con Jesús. Y esta es parte de una dinámica que vemos en Jesucristo. Había más hombres en aquella región. Había otras personas que probablemente pudieran saber un poco más de las Escrituras, pues a veces describimos, como bien el Evangelio dice, o los libros del Nuevo Testamento, que hasta se les denomina hombres no letrados a los discípulos. Eran hombres ordinarios, hombres que tenían oficios, que tenían trabajos comunes probablemente, en una consideración de asimilar qué grado o qué escolaridad o qué reputación deberían de tener los discípulos de el Cristo en el concepto judío, con toda esta esperanza de quién habría de ser el Mesías. Pero Él llama a quienes quiere. Él escoge a aquellos quienes Él deseó darles su confianza, aquellos a quienes Él entregó su amistad. Y ellos consintieron, ellos estuvieron de acuerdo. Nosotros tenemos un círculo cercano que llamamos nuestros amigos. Algunos hablan del compadrazgo, otros hablan de otro tipo de parentesco, pero en general quienes denominamos nuestros amigos son personas que se han ganado esa confianza, que nos motivan a nosotros a hablar con ellos, a confiarles algo importante, a compartir de nuestro deseo, nuestros sueños, nuestros anhelos, y muchas veces se convierten en un gran apoyo para nosotros. Tenemos amigos muy especiales en nuestra historia. Y el Señor Jesucristo, más adelante en el Evangelio, les dice a ellos, ¿saben qué? Ya no los voy a llamar mis discípulos, yo los llamaré amigos. El Señor Jesús se entregó por ellos. El Señor Jesús entregó de su corazón a ellos. Y me imagino, y diferentes pasajes podemos percibir esa comunicación estrecha, ese anhelo de protegerse uno al otro, ese deseo de que el amigo, la persona, esté bien en este círculo de amistad que se da entre Jesús y los discípulos. Comen juntos, van de aldea en aldea, se convierte en un círculo muy íntimo, Jesús y sus amigos, los discípulos. Dice más adelante en Marcos 3, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Qué importantes son esas personas que consideramos nuestros amigos. Qué importantes se vuelven estas personas en tiempo de angustia, en tiempo de enfermedad, como también en los tiempos más alegres y de más gozo que podemos tener durante la semana, durante el mes, cualquier fecha relevante. Nuestros amigos se convierten para nosotros en motivación cuando a veces no la tenemos. Nuestros amigos se convierten en ayuda cuando a lo mejor a veces ni la misma familia pudo ayudarnos en un momento crucial. Los amigos son determinantes para a veces nuestra vida emocional, nuestra vida social, pues somos seres que nos gusta comunicar, pero a la vez también escuchar. Nos gusta interactuar y a veces es una gran necesidad nuestra el estar en contacto, en comunión, conversar. Sin lugar a dudas, el distanciamiento de esta pandemia
aún en nuestros círculos de amistad. A veces se ha visto lastimado por la misma cuestión, se ha visto limitado, pues nuestros amigos se convierten para nosotros en nuestra vida personas indispensables, personas en las cuales hemos descansado mucho de lo que somos nosotros. Y el que no estén a veces es difícil para nosotros. Por eso en estos días, qué importante es que valoremos a las personas que le hemos confiado nuestra amistad. Que valoremos las personas que en nuestra vida se han convertido en una bendición grande. Que valoremos la vida de aquella que para nosotros es un gran apoyo, inspiración, y que nosotros mismos también anhelamos ser de bendición para ellos. Que nos gusta hacerles sentir que estamos para apoyarles. Qué importante es en la vida cristiana el hablar de comunidad. En la misma Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, cuando se hacían aquellos grupos al momento de ir predicando la palabra de Jesucristo por múltiples naciones, por diferentes aldeas, qué importante era que pudieran concentrarse y estar unidos. Dice el libro de los Hechos que aún partían el pan, convivían en las casas, se ayudaban unos a otros, veían por las necesidades entre la misma iglesia, entre estos amigos, esta comunidad. Es trascendente para nosotros sentirnos acompañados como Jesús de sus discípulos, sentirnos respaldados por ese o esa persona o esas personas que son importantes para nosotros. El que estén ahí, el simplemente saber que están bien, el simplemente saber que están presentes, aun cuando físicamente estamos distanciados, saber que contamos con ellos y ellos cuentan con nosotros. Dios nos ha dado la oportunidad de interactuar con otras personas. Nos da la conciencia y la sabiduría para aconsejar, para reprender, para exhortar, para acompañarnos. Siempre Dios ha visto desde el inicio, y lo vimos un poquito con Adán, esa necesidad de acompañamiento, de no sentirnos solos, sino saber que Dios nos permite estar con personas que apreciamos, que nos agrada estar con ellos y que se vuelven parte fundamental de nuestra vida emocional, familiar y en lo personal. Jesucristo, además de los discípulos, nos enseñó a amar también a la familia, no solamente a nuestros amigos. Y en estos días que hemos celebrado, hablado del amor, por esta celebración en la comunidad, también es importante recalcar qué tan precioso es recordar nuestra responsabilidad, pero a la vez el privilegio de sentirnos correspondidos con nuestra familia a través de nuestra relación de amor con ellos. Hay muchas veces que enfocamos la cuestión o el tema de amor, de amistad, obviamente como se señala y se celebra estos días más que nada, lo que es la pareja y aquellas amistades que son cercanas. Pero cuando hablamos de amor en general, cuando hablamos de las personas con las cuales nos relacionamos y que son importantes en nuestra relación afectiva, son nuestros familiares. Y es en la familia, y no solamente me expreso en un núcleo familiar cercano en lo que es familia de primer línea como padres e hijos. Hablamos de ya nuestros hermanos cuando hemos salido del hogar, tíos, primos, abuelos, nietos, sobrinos, todo lo que podemos considerar nuestro parentesco o nuestro grupo familiar, que puede ser muy extenso, como algunas de nuestras familias probablemente puedan ser. Y a veces nos damos cuenta que nuestra relación familiar, al igual que en las amistades o en los grupos de amistad, no siempre es igual. No es el mismo a veces, no es el mismo trato que tenemos con un primo que a veces con otro primo,
que con un abuelo o la cercanía que tenemos con el abuelo de otra línea, si es paterna, a lo mejor más con la línea materna. A veces nos damos cuenta que hay un poco más de cercanía entre los mismos subgrupos dentro de la familia. A veces simplemente por región, por cercanía. Hay familias que son vecinos de unos de otros. Hay diferentes factores. Hay cuestiones que por la edad, por la dinámica con la cual han crecido, se hacen un poco más cercanas a algunas familias que otras dentro de todo el grupo familiar. Y todo esto se vuelve importante para nosotros por algo esencial. La familia representa ese acompañamiento que siempre va a estar ahí, pero a diferencia de una amistad no tiene a final de cuentas ese sentido de responsabilidad como uno puede sentir por alguien que es un familiar. Y aunque apreciemos mucho a nuestros amigos, aunque apreciamos mucho a las personas que le hemos confiado nuestra amistad, cuando hay una cuestión familiar, aún en desacuerdos, aún con distanciamientos, aún con problemas internos de lo que ha sucedido en alguna familia, cuando hay un problema, cuando hay una cuestión de salud, cuando hay un caos grande en la familia, nos acordamos, nos dolemos y tratamos de hacer lo más que podamos para que la familia salga adelante. ¿Y por qué es esto? A veces cuando son amigos, simplemente a veces se corta un vínculo y decimos, se acabó la amistad. Pero con la familia no. Con la familia es tan difícil poder decir, yo me fui, nos desligamos y yo vivo de una forma y en otro lugar y mi familia se quedó en otro sitio. Pues hay algo tan tremendo que nos une, esa sangre, esa relación, ese parentesco, que nos conecta inmediatamente con nuestros familiares, no importando la distancia, los años, los problemas que hayan existido entre las diferentes relaciones familiares. Pues Dios nos dio la familia. Dios nos dio a cada uno de esos tíos, hermanos, tíos y todo lo que tú puedes considerar que es familia, aquellas personas que están en ese parentesco. Dios nos ha permitido amar a nuestra familia, cuidarlos, nos da el sentido de compromiso con ellos, de ver por sus necesidades, pero también nos ha hecho sentir una gran responsabilidad de ver siempre por ellos. Por eso en estos días yo le invito para que reflexione en qué tan importante es amar y mostrar el amor a su familia. Seguir incansablemente, independientemente las cuestiones a veces de desacuerdo que pudieran haber. Exprese amor a su familia. Exprésele aprecio a sus familiares. Exprésele el deseo en su corazón de que ellos estén bien siempre, porque eso a final de cuentas a usted le va a bendecir. Eso a final de cuentas a usted le va a llenar. Y no solamente como algo que redarguye, algo que nos hace sentir culpables por a lo mejor nosotros habernos distanciado de la familia, sino al contrario, que nosotros nos sentamos comprometidos en que somos quienes debemos ver por los demás, que usted y yo podemos hacer algo para que la familia pueda recibir y nuevamente vivir en esta relación cercana unos con otros. Siempre muéstrele a su familia el amor y el cariño que tiene para ellos. En Juan 19 nos dice el pasaje cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, que ahí ve a su madre. También su madre estaba acompañada de una hermana, dice ahí, María. Pero además de ellos estaba Juan, y viene la descripción que era un discípulo que Jesús amaba mucho, es decir, una gran amistad de Jesús. Y en ese amor como familia, Jesucristo, al ver que su madre habría de quedar probablemente desprotegida, pues ya era una mujer viuda y probablemente ya una edad más avanzada,
Y los demás hermanos de Jesús probablemente ya no estaban tampoco en el hogar por tener sus propias familias. Y Jesucristo le encomienda a Juan, o al discípulo amado, como se describe en el pasaje, que cuide de su madre. Y a su madre le hace sentir esa confianza del acompañamiento de aquel discípulo amado para sentirse protegida, para sentirse segura, pues su hijo ya no habría de estar con ella más después de aquella ocasión. Amamos a nuestra familia y por eso cuidamos de ellos y nos preocupamos por ellos y nunca vamos a dejar de sentir amor por nuestra familia. Dios nos ha dado la familia. Dios nos ha dado a cada uno de los integrantes de nuestra pequeña, mediana o grande familia. Cada oportunidad que usted tenga, muéstrele su afecto y aprecio a los seres que tanto ama, que son su familia. Marcos 3, la palabra del Señor dice que en otra ocasión, allí estaba su familia esperando, dice particularmente la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. En medio de una actividad de su ministerio estaba muy ocupado y había una gran multitud. Y Jesucristo expresa algo precioso que a veces malinterpretamos como diciendo él, ¿quién es mi familia? Mi familia es los que hacen la voluntad de Dios, los que hacen la voluntad del Padre. Esos son mi madre y mis hermanos. Es la expresión de Jesús en esa historia de Marcos 3. Pero no es desprestigiar la familia, sino que Jesucristo habla ahora de este concepto de la familia, pero la familia de Dios en otra forma de entender esa relación que se convertía para Jesús de igual manera tan importante. Por eso aunamos a este punto la importancia que es para nosotros también, además de nuestra familia de sangre, la familia de Dios. Esas amistades o estos hermanos y hermanas que Dios nos ha dado para sentirnos acompañados. Y ellos son bien hermanos y hermanas para nosotros. Personas que ven por nosotros y que nosotros nos sentimos honrados en ver por el bienestar de nuestros demás hermanos congregantes. Es una bendición para el creyente confiar y descansar que además de una familia carnal, una familia de sangre, hay una familia de fe que siempre respalda nuestra vida con su compañía. Finalmente, el Señor, a través del mismo ministerio de Jesucristo, nos hablaba diciendo qué tan trascendente es amar a Dios primeramente. Era el más grande mandamiento, como lo dice Jesús en Mateo 22 y Mateo 5. Nos enseña la palabra de Dios las siguientes dinámicas tan importantes que eran para Jesús. Amar a Dios como algo importante, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. El más grande mandamiento lo recuerda Jesucristo a sus discípulos y a quien le escuchaban en aquella ocasión. Si podemos expresar amor a nuestros familiares, a nuestras amistades, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, qué tan importante también es para usted y para mí mostrarle a Dios nuestro afecto, nuestro amor. Cuando aprendemos a vivir en el amor de Dios, nos damos cuenta qué importante es para ti y para mí responder al amor de Dios. Tratar siempre de honrar lo que Dios ha hecho por nosotros. De alguna manera, tratar de compensar el grande sacrificio que Jesucristo estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Amar a Dios se convierte en una dinámica sorprendente, maravillosa, de aprendizaje, en la cual en diferentes momentos que usted interactúa con Dios se da cuenta, así como probablemente su mejor amigo o personas muy cercanas, a veces como la pareja, que hay una contestación, hay una respuesta cuando usted interactúa con Dios, cuando usted ora
y escucha su voz. Cuando usted medita en su palabra y sabe que Él habla, cuando usted está en medio de una situación complicada y usted siente la seguridad de que Dios está ahí. Dios se hace presente. Por eso aprendemos a amar a Dios a través de diferentes dinámicas en nuestra vida, diferentes momentos que nos hacen aprender qué tan esencial es expresarle a Dios también nuestro amor. Pero decía el Señor que además de aquel mandamiento había uno más grande, es decir, un compromiso aún mayor: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y aquí la comparativa no es ama al prójimo como amas a Dios, sino lo pone en un término más comprometedor de la siguiente manera: como a ti mismo tú te amas, a tal grado que tú ves por tu vida misma, por protegerte, por sentirte seguro, por sentirte que tienes cobertura, que tienes techo en tu casa, que tienes que comer, que tienes que vestir, a tal grado que es importante ver por ti. A esa magnitud debe de ser tu amor por otros, por tu prójimo. Y esa línea creo que está muy clara cuando Jesús nos enseña de esa manera, como usted mismo. Porque a Dios le amamos en una relación, claro, muy íntima, muy especial. Pero como bien señala a veces el Evangelio, la carta de Juan, si Dios no le vemos, decimos que le amamos, pero no lo reflejamos en el amor al prójimo, en el amor entre nosotros mismos, pues ¿de qué Dios estamos predicando? ¿Dónde está ese Dios entonces? Es la reflexión de la primera carta de Juan, sobre todo en aquel capítulo 4. Por lo tanto, la comparativa o invitación de Jesús es que lleguemos a amar a nuestros prójimos, las personas que están ahí a nuestro alrededor. Ese es el prójimo, ese vecino, la persona inmediata que usted ve ahí en la calle, al grado de que usted ve por su provisión propia, por su propia economía, por sus propios beneficios, a tal grado compare el interés, el deseo de que la persona inmediata a usted esté también en buen estado. Y finalmente, como nos enseña Mateo 5, aún lleguemos a amar a nuestros enemigos. Dice el Señor Jesús en aquel pasaje, qué fácil es amar a nuestros cercanos, amar a nuestros amigos, pero qué desafiante e importante es amar a nuestros enemigos. Pues dice, ¿qué mérito hay en amar a los que ya son nuestros amigos, a los que ya son cercanos? Pero el reto o el desafío es llegar a amar aún a aquellos que llegaran a desear nuestro mal. Amar o ver por el bien de aquellos que aún desean que nosotros nos veamos afectados. Y esto es algo tremendamente difícil. Por eso en estos días también que meditamos en el amor, aprendamos a pagar, como bien decía el Señor, no mal por mal, sino con el bien. Que podamos nosotros bendecir aún a los que nos maldicen. Que podamos nosotros dar testimonio, aun cuando las personas a las cuales podamos ayudar, tratemos de impactar con nuestro apoyo, con nuestra presencia, con nuestra ayuda, aun cuando haya un mal agradecimiento, usted ámeles, usted bendígales y permita que así como usted tiene el amor de Dios, pídale a Dios para que el amor de Dios sea una realidad también en sus vidas. Que Dios toque ese corazón, que Dios toque esa mente, como algún día también nosotros tuvimos la gran necesidad de ser tocados por la presencia de Dios y ser transformados. Dios nos enseña que podemos amar a todos, como Dios a todos nos llegó a amar. Por lo tanto, oremos y pidamos a Dios que siempre su bendición nos permita ser de impacto y de bendición para otros. Padre, que tú, Señor Jesucristo, nos inspires en este día, así como a través de tu amor nos enseñaste, Dios, que nosotros siendo injustos,
que siendo inmerecedores, aún así, diste tu amor por nosotros a través de la cruz en aquella ocasión. Señor, con ese desinterés que nosotros también veamos por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros amigos, por aquella persona inmediata, Señor, que está a nuestro lado, por aquel prójimo, y aún por aquellas personas, Señor, que desean nuestro mal, o podemos llamar, tal vez, Señor, que son enemistad nuestra. Pero ante todo, Señor, así como podemos darle testimonio a todos ellos, Señor, del amor que has depositado en nosotros, que nunca olvidemos demostrarte a ti, Dios, cuánto te amamos, qué tan importante se ha vuelto para nosotros, Dios, corresponder al perfecto y grande amor que tienes para nosotros. Te bendecimos y te honramos, porque el amor de Dios se convirtió para nosotros en una gran bendición que ha cambiado y ha transformado nuestras vidas. Para honra y gloria de Dios, oramos. Amén. Que el amor de Dios llene tu vida, tu familia y a todos los seres que te rodean. Amén.